El viernes pasado pasó algo muy importante, como saben ustedes, y es que la Corte Suprema de los Estados Unidos, a través de la decisión Dobbs versus Jackson, o Dobbs contra Jackson, y recuerden bien este término, porque de ahora en adelante este va a ser el término histórico con el que nos vamos a referir a la decisión de la Corte Suprema que puso fin al aborto como un derecho federal para todos los Estados Unidos, regresando la decisión a los estados. Pero básicamente lo que hizo Dobbs es revertir la decisión que se había tomado 49 años antes y que el próximo año, el 2023, iba a cumplir 50 años y todos los abortistas ya se estaban preparando para celebrarlo. Revertir, como decía, la decisión Roe contra Wade. La decisión Roe contra Wade fue la decisión que permitió la legalización del aborto en los Estados Unidos, y luego hubo una segunda decisión muy cercana que pocos tienen en cuenta, pero que fue muy importante, porque un gobernador de Pensilvania, que era católico del partido demócrata, Bob Casey, desafió la decisión de la Corte Suprema diciendo que la decisión de la Corte Suprema reconocía el derecho, pero no impedía límites a este derecho, ¿no? Entonces hubo una segunda decisión de la Corte Suprema llamada Casey, precisamente porque fue contra Casey, diciendo que no había límites para el aborto. No había límites, o sea, no solamente establecía el derecho, sino esta segunda decisión muy pegada a Roe contra Wade fue una decisión que decía no hay límites para el aborto. Por si acaso, metí ahí algunas palabras sobre la viabilidad, ¿no? Es decir, cuando el bebé ya es viable, hay que tener en cuenta esas circunstancias, pero al final hacía que Estados Unidos tuviera la ley del aborto más brutal comparada solamente a la de China y a la de Corea del Norte. En ningún otro país del mundo, ni siquiera en los países más liberales europeos, se puede abortar hasta segundos antes de que el niño nazca. En Estados Unidos sí se podía. Como derecho federal, es decir, nadie podía evitar ponerle límites a esa forma de aborto. Entonces, ¿qué ha sucedido con la decisión de la Corte Suprema del pasado viernes, que justo se dio coincidiendo con la fiesta movible, ¿no?, del Sagrado Corazón de Jesús y con la fiesta permanente del nacimiento de Juan Bautista, ¿no?, que, como saben ustedes, se recuerda a través de ese pasaje de la Visitación, cuando un San Juan Bautista no nacido reconoce a Jesús no nacido en el vientre, ¿no?, con esa expresión que conocemos de la Visitación: apenas te vi, el niño saltó de gozo en mi vientre, ¿no? Porque vio a su primo Jesús, a que Jesús estaba llegando, y lo vio, lo percibió, si quieren, en el seno materno, ¿no? Así que yo no creo en la casualidad, fue emblemático que fuera ese día, ¿no? Entonces, voy a explicar qué cosa significa la decisión Roe contra Wade desde el punto de vista práctico y qué cosa no significa la decisión Roe contra Wade, porque las feministas furiosas como malas perdedoras, los abortistas furiosos como malos perdedores, han comenzado a difundir mentiras sobre lo que va a significar y lo que significa ya el final de Roe versus Wade y la nueva ley de la tierra de Estados Unidos, que es la decisión Dobbs contra Jackson. Primero, el aborto ya no va a ser regulado por una decisión tomada por 9 hombres en la Corte Suprema, como sucedió en 1973. No había ninguna mujer en esa Corte Suprema. En esta Corte Suprema hay 3 mujeres, una de las cuales votó a favor de revertir Roe,
Amy Coney Barry, ¿no? Y eso significa que la decisión de abortar o no abortar, los límites que se establecen para abortar o no abortar, todos regresan a los estados. ¿Y cuál es la importancia de que regresen a los estados? Es que ahora van a ser definidos por potestad popular, no por 9 hombres que malamente lograron argumentar en base a la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, diciendo que esa enmienda establecía un derecho a la privacidad, y por la privacidad, recordemos que el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos habla de que el derecho a la vida es el primer derecho que hay que reconocer, ¿no? Y acá los jueces de 1973 utilizaron un supuesto derecho a la privacidad deducido de mala manera, de forma legalmente pobre, forzada, ideológicamente empujada, para decir que el derecho a la privacidad de la mujer le permitía abortar. Y después, poquito tiempo después, con Casey, el segundo caso que es menos mencionado, pero que básicamente es posible gracias a que ya había la decisión la primera decisión de la Corte Suprema, se permite abortar hasta cualquier momento del embarazo, cualquier momento. En los estados, en cambio, quienes van a decidir, y muchos estados ya han decidido los límites del aborto o la falta de ellos, como he mencionado aquí en el estado donde yo estoy, en Colorado, se ha aprobado una ley que es idéntica o peor que la que dio la Corte Suprema, ¿no? En otros estados como Illinois, California, Nueva York, Connecticut, pasa exactamente lo mismo. Pero ya hay 26 estados que limitan el aborto y que lo limitan significativamente, y donde las organizaciones pro vida van a poder seguir batallando donde corresponde, que es con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, tú y yo, al final elegimos quiénes son los representantes. Entonces, si nosotros queremos representantes que pongan límites al aborto, o que señalen que el aborto es un asesinato y en consecuencia quede completamente eliminado, eso se va a poder hacer en los estados. Y en consecuencia, el estado de Oklahoma, por ejemplo, en el centro de los Estados Unidos, donde existen las normas actuales más limitantes del aborto, ha quedado prácticamente prohibido. Los pro vida ahí, su gran batalla va a ser proporcionar centros de crisis de embarazo para las mujeres. Ya las proporcionan, van a tener que proporcionar más, porque más mujeres van a decidir no matar a sus hijos. En California, los pro vida van a tener el gran desafío de cambiar la cultura hedonista y abortista, y ese va a ser un camino cuesta arriba. Pero ya no va a haber una decisión definitiva de la Corte Suprema, sino que ahora esto va a depender de el cambio de cultura que seamos capaces de hacer. Entonces, los estados en Estados Unidos van a definir cuánto aceptan el aborto, como si fuera cada uno, porque esa es la razón por la cual los estados en Estados Unidos, y el nombre Estados Unidos, es por el gran nivel de autonomía que tienen los estados para gobernarse, ¿no? Ahora, en este momento, los grupos abortistas están diciendo que Roe contra Wade simplemente va a significar la muerte masiva de mujeres. Recientemente, o sea, una actriz famosa, ¿no?, en su cuenta dice dice lo siguiente, que por si acaso lo que voy a citar de esta actriz está siendo repetido una y otra vez por las organizaciones de aborto, ¿no? En memes, en gráficos, en sus tweets, en sus cuentas de Instagram, ¿no? Y todos dicen lo siguiente, ¿no? El tratamiento de un embarazo ectópico, o sea que está
fuera del útero, normalmente en las trompas del falopio. El huevo fecundado, es decir, la nueva vida, camina por la fuente de las trompas del falopio después de que han sido fecundadas en el ovario y descienden al útero, donde el útero se puede expandir, crece y ahí crece un niño normal, ¿no? Bueno, el embarazo ectópico es el embarazo que se produce y que se queda, no desciende, en las trompas del falopio, que no están preparadas para el crecimiento de un bebé, ¿no? Entonces ella dice, el tratamiento de un embarazo ectópico es aborto. El tratamiento de un útero séptico, o sea, infectado, es aborto. El tratamiento por una pérdida del embarazo que tu cuerpo no expulsa, es decir, cuando el bebé muchas veces muere dentro del vientre materno y el cuerpo no le expulsa, es aborto. Y si tú no puedes obtener esos abortos, te vas a morir. O sea, dice you die. Y después en letras grandes, en negritas, dice you die. O sea, tú mueres. Esto se lo está diciendo a las mujeres. Esto es absolutamente falso. Absolutamente falso. El tratamiento de un embarazo ectópico no significa un aborto. No voy a entrar ahora a las complejidades, pero por ejemplo, la Iglesia Católica concretamente no considera que la remoción, o sea, sacar una trompa del falopio, porque se trata de un embarazo ectópico, es un aborto, ¿no? Acá hay una enseñanza un poco compleja, moral, que se llama la del doble efecto, pero no voy a entrar a explicarla. Quiero que sepan que ni médicamente ni moralmente eso es un aborto, ¿no? Luego, un legrado como consecuencia es decir, una acción en el útero, una acción de limpieza en el útero, porque un niño no nacido ha fallecido en el vientre materno, no es aborto. Aquí esta actriz está mintiendo, ¿no? Y el tratamiento de un útero séptico no es aborto. Entonces es mentira que la decisión de Roe versus Wade de alguna manera haya prohibido el aborto y vaya a hacer que mujeres con condiciones ginecológicas que están asociadas o pueden estar asociadas al embarazo, pero que no tienen que ver con el embarazo, entonces que estas mujeres se vayan a morir masivamente, es mentira. Y es mentira por dos razones, hermano. Primero, porque la Corte Suprema no ha dicho de ahora en adelante no hay abortos. Eso no es lo que ha hecho la Corte Suprema. Lo que ha hecho la Corte Suprema es, este no es un derecho federal. La decisión Roe contra Wade fue una decisión pésima y a todos aquellos que tienen alguna inquietud legal, les sugiero leer la decisión que tomó la Corte Suprema y cómo fue justificada. Normalmente uno de los jueces, en este caso el juez Alito, fue el que escribió la argumentación, ¿no? Y la argumentación es impecable, impecable. Es el mejor resumen que ustedes pueden encontrar de los mejores argumentos en contra del aborto y cómo la legalización del aborto es un abuso legal, carece de justificación legal, ¿no? Entonces, la Corte Suprema en ningún momento dice de ahora en adelante no van a poder abortos, no van a poder haber abortos, no, dice pasa a los estados. Y en segundo lugar, la otra razón por la cual es absolutamente mentiroso decir esto es porque incluso las leyes más restrictivas al aborto, o sea, las leyes más pro vida que existen, y en este momento me viene a la mente el caso de Oklahoma, Nebraska también tiene una ley muy importante, Dakota del Sur, Texas, ¿no? Y no digo Florida, que tiene un gobernador conservador, pero en Florida el aborto se permite hasta las 14 semanas, ¿no? ¿Saben ustedes hasta cuánto se permite en Francia, el gran país liberal, anticlerical, etcétera? Hasta las 12 semanas, ¿no? Entonces, todos los países, España, Italia, Alemania, todos los países
que son vistos como grandes países, digamos, de la gran libertad, son en realidad países que tienen límites, límites para el aborto, incluyendo los países nórdicos, que tienen límites o plazos más liberales, si quieren ustedes. 14, 16, 18 semanas, que es lo que acaba de permitir Inglaterra en la ley más liberal. En Estados Unidos se podía hasta el final. En California, en Illinois, se puede hasta el final, ¿no? ¿Y saben cuáles son los únicos países? Ya los he mencionado. China y Corea del Norte son los únicos países donde eso se permite. Entonces, no es verdad que va a haber esta muerte masiva de mujeres, ¿no? Y no es verdad que esto va a impedir a las mujeres poder ejercer sus derechos y su libertad, ¿no? Hay una organización liberal de izquierda, pero provida, ¿no? Que se llama, y que yo trato de apoyar, que se llama New Wave Feminist, o sea, feministas de la nueva ola de feminismo. Como saben ustedes, el feminismo ha venido en varias olas. La primera ola fue la de la sufragista, o sea, el derecho a votar de las mujeres. La segunda fue el feminismo que conocemos ahora, que es todo el feminismo de la mujer tiene que ser igual que el hombre, que tiene que ser básicamente la ley igualitaria, ¿no? Y la tercera ola es la ola de feministas que se está defendiendo de la ideología de género, que quiere que hombres compitan contra mujeres, ¿no? Y esta nueva ola de feministas no se ha puesto número, ¿no? Pero básicamente dice: el principal abuso contra los derechos de la mujer es el aborto, ¿no? Entonces, recientemente New Wave Feminist tuiteó esta siguiente declaración de una activista feminista bastante extrema. Dice lo siguiente: ahora, con esta terrible decisión, las activistas deberíamos estar doblemente asustadas ante la posibilidad de que efectivamente salgamos embarazadas, porque una vez que te conviertes en una mamá, estás prácticamente muerta para el movimiento feminista. Miren esto, ¿eh? Una vez que te conviertes en una mamá, esto lo dice una feminista extrema, pro aborto y llorando de la decisión Roe contra Wade, dice: te vuelves prácticamente muerta para el movimiento. Ninguno de nuestros mom issues, o sea, entre comillas pone, de nuestros asuntos de mamá, o sea, básicamente necesidades maternas, ¿no? Están siendo consideradas. A los hombres no les interesa un comino, ¿no? Y en el movimiento simplemente no hay espacios donde nosotros podamos ser acomodadas, donde ellas, o sea, las mamás, puedan ser acomodadas logísticamente. Y me refiero específicamente a las mamás, ¿no? Entonces, básicamente esta mujer se está diciendo: antes podíamos abortar, ahora si nos van a levantar el abortar, vamos a terminar siendo mamás. Y una vez que seamos mamás, nos van a botar del movimiento. No hay espacio para nosotros, no hay espacio para las mamás. Porque a los hombres no les interesa y porque en el movimiento no hay espacio para atender a alguien que está embarazada. Miren ustedes el horror. Y esta organización New Wave Feminist, que digo, o sea, son liberales, son de izquierda y son no religiosas, pero son pro vida, dicen: es decir, lo que tú estás diciéndole a esta tuitera abortista, que este sistema patriarcal tóxico es algo que nosotros deberíamos aceptar mediante continuar sacrificando a nuestros niños, a nuestros bebés, con el fin de poder encajar en una sociedad que ha sido diseñada y normada por los varones. Yo entendí que nosotros queríamos acabar con este tipo de patriarcado, no volver a adaptarnos
y conformarnos a él. Para que vean ustedes cómo termina siendo una total antítesis, ¿no? Entonces, hermanos, la decisión Dobbs es una decisión importantísima. La reversión de Roe vs. Wade es una enorme victoria pro vida. Y ustedes van a ver ahí católicos de izquierda diciendo que terrible, que para poder lograr esto la Iglesia Católica se tuvo que acostar con el Partido Republicano. Todo eso es mentira. La Iglesia Católica, las autoridades de los Estados Unidos nunca dejaron de denunciar todo lo que tenían que denunciar durante los gobiernos republicanos, ¿no? La decisión de ir a la guerra, las políticas de inmigración. Nunca ha dejado de criticar a los gobiernos. Entonces, ¿por qué no iban a apoyar, así como lo había criticado, la decisión del gobierno republicano de lograr esto? Los cristianos de izquierda decían, venimos 45 años, 46 años, 47 años, 48 años, ¿y de qué nos sirve apoyar al Partido Republicano en ese tema cuando al final nunca lo logramos? Bueno, ahora lo hemos logrado, pues. Entonces cállense la boca. Lo hemos logrado. Y eso no significa acostarse con ningún partido político. Pero sabemos que el Partido Demócrata se ha vuelto tan desquiciada, irracional, enfermiza y demoníacamente antivida que a un católico que se tome en serio no le es muy difícil decidir no apoyar ese tipo de políticas hasta que cambie. Que tengas un buen día.